Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Abril, mayo de 1886 en la ciudad de Chicago. Las jornadas de trabajo podían extenderse hasta 18 horas. Ahí en Chicago, la noble orden de los caballeros del trabajo, que agrupaba a la mayor parte de asalariados y trabajadores, llevó adelante una campaña para lograr una jornada de 8 horas. Por supuesto, este reclamo se encontró con una cerradísima oposición empresarial y así fue que los obreros de Chicago declararon la huelga. La adhesión en todo el país fue enorme. Finalmente tuvieron que ceder, la patronal tuvo que ceder. Pero los dueños de McCormick, donde había empezado la protesta, no aceptaron el cambio. Así fue que las concentraciones alrededor de la fábrica siguieron. La empresa recurrió a la policía. Así fue que el 1 de mayo la protesta fue acallada con balas, represión, heridos y muertos. La violencia se desató y prosiguió todo tipo de protestas, 2, 3, 4 de mayo. Incluso llegó la caballería policial. Pero de todas maneras los obreros no paraban. Estalló una bomba supuestamente arrojada contra la policía y eso fue tildado como el atentado de Haymarket. Así fue que por eso fueron enjuiciados los que luego serían conocidos como los mártires de Chicago. La culpabilidad nunca fue probada, pero de todos modos los 6 fueron condenados a muerte y otros 2 a trabajos forzados de por vida. Los años siguientes fueron de indignación y protesta, y así fue que en 1919 la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que acababa de formarse, propuso que a nivel planetario se estableciera la jornada de 8 horas, la semana de 48 horas y el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador. Tenemos esa imagen. Pasaron los años y la imagen siguiente fue la de la fábrica y los sindicatos, la militancia, el contacto físico con el otro trabajador, las comisiones internas, películas, tiempos modernos, Norma Rae, recursos humanos, o Nomadland, sobre los trabajadores de Amazon hoy. Eso un poco explica el cambio de paradigma en el trabajo. El taylorismo, el fordismo, el toyotismo, la conexión, el lugar de trabajo como lugar de conexión. En esa semana en que se conmemoró el Día del Trabajador, Mercado Libre sacó un mensaje en Twitter. Escribieron: este año vamos a ser más de 50.000 colaboradores trabajando directamente para Mercado Libre. Eso nos llena de orgullo y nos recuerda la importancia de generar trabajo de calidad para que las personas puedan desarrollarse y cumplir sus sueños. Feliz día, #Día del Trabajador. Es al revés. Día del Trabajador, pero la empresa habla de 50.000 colaboradores, de los mártires de Chicago al capitalismo de plataforma. Tenemos todavía en el discurso político incluso la imagen del fordismo, del modelo keynesiano, el sistema productivo fordista. Eso ha cambiado de modo vertiginoso desde los 90 con las nuevas tecnologías, el teléfono celular, las computadoras, el cable, pero ni hablar desde la llegada de Internet. Hoy hay un debate sobre los cambios en los trabajos, en los empleos, y es evidente que se necesita un cambio de régimen. Claro, sin que se pierdan derechos, pero sí que se actualice de lo que se está hablando. Y el debate hoy es claro, o las modificaciones en los regímenes de trabajo la hacen en el mundo los gobiernos populares
o las hace la derecha. Pero ¿quién desde los espacios progresistas o de gobiernos populares está hablando de esto? A veces pareciera que hablan de trabajadores que no existen más. Y quizás sea por eso que los trabajadores nuevos no prestan atención a eso que se dice, porque no les hablan a ellos. Quizá por eso es que le ponen atención a otros. ¿Dónde entonces ponemos nuestra atención si queremos ver los efectos que tiene la tecnología digital en el capitalismo? Podemos mirar directamente al sector de la tecnología, pero estrictamente hablando, este sector representa una parte relativamente pequeña de la economía. En los Estados Unidos, en la actualidad, contribuye este sector con alrededor del 6.8% del valor agregado de las empresas privadas y emplea alrededor del 2.5-3% de la fuerza laboral. En comparación, el sector manufacturero de incluso los actuales desindustrializados Estados Unidos emplea 4 veces más ese porcentaje de personas. En el Reino Unido, la manufactura emplea casi 3 veces la cantidad de personas que emplea el sector de tecnología. Esto es porque las empresas de las tech son relativamente pequeñas. Google tiene cerca de 60.000 empleados directos, Facebook 12.000. WhatsApp, cuando fue comprada por Facebook, tenía 55 empleados. Instagram tenía 13 cuando fue comprada por 1.000 millones. Es decir, eran industrias, empresas pequeñas. En comparación, en 1962, las empresas más importantes empleaban cantidades muchísimo más grandes de trabajadores. AT&T tenía, por ejemplo, 564.000 empleados. Exxon, 150.000 trabajadores. General Motors, 605.000. Por lo que entonces, cuando uno discute sobre la economía digital, no hay que olvidarse que hay algo mucho más abarcador que solo el sector de la tecnología definido de acuerdo con las clasificaciones estándar. Lo que pasa es que hoy este tipo de empleo es el modo hegemónico de pensar el sistema. Es pequeño en términos de números, pero es dominante en términos de establecimiento de criterios en la economía del trabajo. Hay 3 procesos en la historia relativamente reciente del capitalismo. La respuesta a la recesión de los años 70, el boom y caída de los 90 y la respuesta a la crisis del 2008. Son los 3 hitos en lo vinculado con las empresas y la industria vinculada con la tecnología. En la crisis del 2008, ese sacudón fue determinante para las personas de carne y hueso que perdieron sus casas, para la economía mundial y también para el nuevo modo organizacional y para los nuevos modos de trabajo y para los nuevos mercados. Es decir, hubo una nueva forma de acumulación del capital. En el Foro Económico Mundial se habló de la 4ª revolución industrial. Se la comparó incluso de modo ridículo con el Renacimiento o el Iluminismo. Quizá no es tanto, pero sí es cierto que el impacto fue. Somos testigos de una enorme proliferación de términos nuevos. La economía del trabajo temporal, que se llama gig economy, la economía compartida, sharing economy, la economía on demand, la economía de la vigilancia, la economía de la atención, etcétera, etcétera. Más allá del nombre que se le ponga, estamos en un nuevo modo de funcionamiento del trabajo. Uber, una de las empresas más reconocidas de transporte, no tiene autos. Airbnb, la más reconocida de alquileres, no tiene propiedades. Amazon, el gran almacén, no fabrica nada. Rappi o Pedido Ya, de deliveries, y no tiene motos ni bicis. Porque un argumento clave de este momento del siglo XXI, del capitalismo avanzado, es que se centra en la extracción y uso de un tipo particular y nuevo de materia prima, los datos. Hay que distinguir datos, es decir, la información de algo que sucedió, de conocimiento, información acerca de por qué eso sucedió. Los datos pueden implicar conocimiento, por supuesto, pero no es condición necesaria. Lo cierto es que esos datos establecieron un nuevo modelo de negocios y un nuevo tipo de compañía, las plataformas, que implican, por supuesto, un nuevo modo de trabajo. Las plataformas son infraestructuras digitales que permiten que 2 o más grupos interactúen. De esta manera, se posicionan como intermediarios que reúnen a diferentes usuarios. Clientes, anunciantes, proveedores de servicios,
productores, distribuidores e incluso algo físico. Casi siempre estas plataformas vienen con una serie de herramientas que permiten a los usuarios construir sus propios productos, sus propios servicios y hasta sus propios espacios de transacciones. En vez de tener que construir un mercado desde cero, una plataforma proporciona la infraestructura básica para mediar entre diferentes grupos. Y esta es la clave de su ventaja sobre los modelos de negocios tradicionales en lo que se refiere a datos, ya que una plataforma se posiciona a sí misma entre usuarios y además como el terreno sobre el que tienen lugar las actividades. Es decir, que les confiere un acceso privilegiado a la hora del registro. Las reglas para el desarrollo de productos y servicios, al igual que las interacciones en el espacio de negocios, son establecidas por el dueño de la plataforma. Se presenta a sí misma como un recipiente vacío para las fuerzas del mercado y de a poco moldea el aspecto de ese mercado. Predice dónde va a estar la demanda de conductores, por ejemplo, y sube precios antes de que se produzca la demanda. Además de que al mismo tiempo crea taxi fantasma para dar la sensación de una mayor oferta. En su posición de intermediarias, las plataformas ganan no solo acceso a más datos, sino además control y gobierno sobre las reglas del juego. En resumidas cuentas, las plataformas son un tipo de empresa nueva. Proporcionan infraestructura para intermediar entre diferentes grupos de usuarios y así van desplegando tendencias monopólicas, impulsadas por los efectos de la red. Ese tipo de modificación en las empresas fue generando también modificaciones en los trabajadores. Los antes llamados trabajadores alternativos, golondrinas incluso, parecen de otro momento. Hoy tenemos un mercado de jornaleros, pero con smartphone. Los teléfonos móviles se han vuelto esenciales para el desarrollo. Son indispensables a la hora de encontrar trabajo y de participar de ese trabajo. La economía temporal simplemente se hace en lugares online. Es decir, que el teléfono se ha convertido en un elemento más del trabajo, de vigilancia o de liberación. En 2005, la categoría de trabajadores alternativos, los contratados de modo temporal, en 2005, como decía, era de alrededor de 15 millones de trabajadores, el 10% de la fuerza laboral. Para 2015 esa categoría había crecido al 16%. Fue aumentando y es parecido lo que viene pasando en el Reino Unido. Va creciendo. No llega a ser el porcentaje mayoritario, pero sí es el tipo de empleo que no para de crecer. Empleos más precarios, empleos independientes, empleos freelance. Claro, cuesta tener mediciones acabadas, justamente porque se trata de mediciones indirectas, colaboradores. Pero todos los especialistas concluyen en que aunque la economía compartida es hoy una muestra no mayoritaria, sí es la tendencia más grande. Y este punto no es menor si tenemos en cuenta que la Argentina, sobre una población económicamente activa de unas 20 millones de personas, solo la mitad trabaja como asalariado registrado. Unos 6 millones en empresas privadas, unos 3 millones en el sector público y unas 400.000 mujeres en casas particulares. La otra mitad está conformada por 3.4 millones de asalariados informales, 1 millón en la industria y la construcción, 800.000 en el campo, 600.000 en comercios y 1 millón de mujeres en casas particulares. 2.6 millones de personas formalizadas no viven de un salario. 2.2 millones de monotributistas y 400.000 autónomos. Y 2.4 millones de personas se desempeñan en oficios y tareas informales y trabajos frecuentemente asociados a lo que se llama rápidamente economía popular. El mundo del trabajo, de todas maneras, el no asalariado, es también heterogéneo. Hay quienes trabajan en condiciones de subsistencia, pero hay otros que trabajan de manera independiente y con muy buenos ingresos. El mundo del trabajo ha sufrido enormes transformaciones en las últimas décadas, producto de la incorporación de nuevas tecnologías de la producción, de la gestión y del teletrabajo. Sumado a esto, la economía del conocimiento, el cuentapropismo y otros fenómenos.
Algunos de los cambios son positivos para los trabajadores y otros plantean enormes desafíos. Lo que no puede pasar es seguir pensando el mundo laboral con los parámetros de hace 50 años, porque eso solo lleva a la fragmentación y a la frustración. Proponer en la actualidad reformas a la legislación laboral no significa, como sugieren los sectores del liberalismo económico, avanzar sobre los derechos de los 10 millones de trabajadores formales de la Argentina. Es discutir cómo dar nuevos derechos a otros 10 millones de trabajadores, tanto los que viven de trabajos de baja productividad como quienes lo hacen bajo nuevos paradigmas tecnológicos. Pero claro, para poder dar el primer paso, lo primero que hay que hacer es hablar con ellos y hablarles a ellos. Para este episodio, entre otras valiosas fuentes, utilicé 2 libros muy importantes para pensar este tema. Uno se llama Capitalismo de Plataformas, es de Nick Srnicek, y el otro acaba de salir, es de Matías Kulfas y se llama Un peronismo para el siglo XXI. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, Seguimos con la opción seguir. coordinación y producción de contenidos, Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa, Fernando Candellas. Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al